Vamos al mensaje de hoy. Vamos, si trajiste Biblia, abre tu Biblia. Si trajiste celular, pon tu celular. Deberías tener descargada la aplicación para que cuando estés en la iglesia le pongas modo avión, con la finalidad de que no, porque si tienes el celular en la mano, te distrae. Van a entrar mensajes. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, el apóstol Pedro, el que caminó sobre el agua, el que se hundió, el que entregó a Jesús, o más bien el que negó a Jesús 3 veces, porque el que entregó a Jesús fue Judas. El que negó a Jesús 3 veces, el que Jesús lo perdonó y le dijo, serás pescador de hombres. Al que le preguntó, ¿me amas, Pedro? Y Pedro contestó, sí, me amas, sí, te amo, Señor, te amo, te amo. A ese apóstol Pedro, que era un pescador, escribió la siguiente carta. Dice así, y lo voy a leer en la NBI, Nueva Versión Internacional. Siempre recomiendo leer varias versiones de la Biblia, porque la Biblia son traducciones, ¿sí? No es uno no puede decir que la Biblia es infalible. La que es infalible es lo que escribió el Espíritu Santo, lo que plasmó en el idioma hebreo, en el idioma griego y arameo en algunas partes. Pero la traducción en ciertos momentos queda como al aire, porque en ciertos momentos se hablaba diferente a hoy. Inclusive dentro de nuestro territorio nacional una cosa significa una cosa y otra cosa significa otra cosa. ¿Sí? Amén. Entonces es importante eso. Dice así Primera de Pedro. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Alguien que diga, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Mira eso, suena como bastante... diga conmigo, razonable. Dispónganse a actuar con inteligencia. Alguien que diga, me voy a disponer a actuar con inteligencia. Pero ¿sabe cómo dice la Reina Valera? Ceñir nuestros lomos de inteligencia. ¿Y qué es un lomo? En la antigüedad la cintura le decían lomo, no le decían cintura. Cintura, inteligencia, queda uno. Pues en esa época era una forma de expresar que la persona que actuaba con inteligencia, que la inteligencia la tenía en sus lomos. Era una forma de decirlo, una expresión más bien idiomática de ese tiempo. Pero cuando vamos a la NBI me la dice para que nosotros lo comprendamos y no que hablemos de la inteligencia de los lomos. ¿Alguien me está entendiendo? Bueno, entonces volvamos a leer. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Digo, amigo, voy a actuar con inteligencia. Tener dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Si Jesucristo se te revela, en ese momento empezará tú a vivir una gracia, una vida diferente. ¿Aló? Jesús se le revela a través de la palabra a las personas. Por eso es tan importante venir a una congregación donde verdaderamente se suelte una palabra y no donde se hagan cosas mecánicas, en donde usted ya sabe exactamente qué viene, qué van a decir, ya usted se lo sabe hasta de memoria. Por ejemplo, es muy común ahorita empezar la novena de aguinaldos. Y no está mal, pero ¿por qué no inventa usted la novena? Es decir, coja 9 días, lea la Biblia, todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, y usted pone la palabra. No hacer lo que se hace por años, que es repetir, que yo hasta me la sé de memoria. Y tengo más de 20 años que no hago eso. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que le diste a vuestros hijos la mejor prenda de vuestro amor, porque hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para vuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales os ruego y les doy este sacrificio. Oye, ¿para qué? ¿Aló? ¿Qué me está entendiendo? Amén. Entonces, no hagamos algo mecánico, hagamos algo que podamos disfrutar. Así que la Biblia la puedes sacar los pasajes del nacimiento de Jesús y poner tú el texto para ese día. Amén. Entonces la novena no está mal siempre y cuando no repitas como loro. Ay, que tu taina, oye, ¿por qué no en lugar de tu taina, por qué no ponemos una alabanza diferente, cierto? Porque no sabemos ni qué significa tu taina. ¿O alguien sabe qué significa tu taina? Nadie, ¿verdad? Entonces pongamos una alabanza y hagamos algo agradable
a el entendimiento de las personas que están ahí a la reunión. Amén. Por eso es que la gente solamente asiste a la novena por el regalo que le van a dar, por más nada. Oye, qué bonito sería que hicieras una novena donde los niños, sin que tuvieran regalo, asistieran, no por el regalo, sino porque, oye, qué bonito, me están enseñando acerca de Jesús. Amén. Entonces está hablando el apóstol Pedro y nos está diciendo que como hijos obedientes, diga conmigo, hijos obedientes. Mira que acaba de decirme que si se me revela Jesús, voy a empezar a vivir la gracia, y ahora me habla de ser hijos, porque la Biblia me indica que nosotros nacemos siendo criaturas de Dios. Diga conmigo, soy criatura. Hasta el momento en que Jesús se me revela a través de la palabra, le abro el corazón, algo automático pasa, y en ese momento paso a ser hijo. Diga conmigo, hijo. La mentira más grande que nos ha metido Satanás en las mentes humanas es que todo el mundo es hijo de Dios. No, mi hijo que tiene 4 años será hijo de Dios el día que verdaderamente entienda y abra su corazón al Señor, porque la palabra se revele, la palabra de Jesús, la palabra de la Biblia, Jesús se revele a él y él le abra el corazón. En este momento será hijo de Dios. Yo lo veía ahí en las alabanzas, tan lindo, cantando y todo, pero es criatura. Diga conmigo, es criatura. Será hijo en el momento en que la palabra se le revele. ¿A alguien aquí se le ha revelado Jesús a través de la palabra? En ese momento pasó algo, naciste de nuevo, empezaste a pensar, a actuar diferente. Ese es el nacimiento de nuevo. Entonces ahora me dice Pedro que como hijos obedientes, alguien diga obedientes, porque también hay hijos necios, porque también hay hijos desobedientes. Pero ¿cómo me dice Pedro que como hijos qué? Obedientes. No se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. ¿Vivíamos en la ignorancia de qué? Pues de Jesús. No en la ignorancia del internet, no en la ignorancia de no saber algo, sino en la ignorancia de no conocer a Jesús, de no entender cómo eran las cosas de Jesús. Entonces me manda Pedro a que a través de ese Cristo que se me reveló, empiece a vivir en la gracia. ¿La gracia qué es? Que tú tienes derecho a la salvación, no por obras, sino porque fuiste capaz de abrirle el corazón a Jesús y aceptar que tú y yo éramos pecadores. Amén. Cuando aceptamos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y la sangre de Jesús nos perdona en ese momento. Amén. Pero tenemos que convertirnos en hijos obedientes. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Dígale que está a tu lado, sé santo en todo lo que hagas. Como también es santo quien los llamó. ¿Quién te llamó a ti? Jesús. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y eso lo dijo fue Jesús. ¿Cómo está escrito? Ser santos porque Jesús es santo. Amén. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Alguien que diga conmigo, peregrinos en este mundo. Una de las dudas más grandes, una de las preguntas más grandes que tienen las personas cuando llegan a Cristo es por qué Dios no cambia todo, por qué Dios no quita el gobierno, por qué Dios no quita a los malos, por qué no se lleva a los violentos. Porque sencillamente el príncipe de este mundo, lo dijo Jesús, era Satanás, era el diablo. Él mismo dijo literalmente, el príncipe de este mundo es Satanás. Él gobierna este mundo. Él vendrá un día y ahí ya será diferente. Pero mientras Él no venga, el príncipe de este mundo será Satanás. Amén. Entonces, Él nos habla de que vivamos con temor mientras estemos como peregrinos en este mundo. ¿Por qué? Un peregrino es aquel que está de paso. Así como un venezolano que está de paso por Colombia, después está en Estados Unidos, pero después está de paso y se devuelve. Un peregrino, alguien que sabe que realmente su vida no es aquí, sino su vida es en la eternidad. ¿Alguien quiere estar allá en la eternidad? Amén. Amén. Pasará de un lado para otro, de un lugar para otro, pero tiene muy claro que su patria es con el Señor Jesús. Amén. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Nosotros vivimos una vida absurda, llena de pecado, una vida heredada, porque el pecado se hereda.
El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, dijo Pedro, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Diga conmigo, el precio del rescate. Ojo, te secuestraron. El diablo te secuestró, ¿cómo? Con tu pecado. Al nosotros pecar, y todos pecamos, dice que el diablo pide un rescate. Y ese rescate solamente lo puede dar Jesús a través de su sangre. ¿Aló? ¿Cuántos necesitan la sangre de Jesús? Como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Diga conmigo, Jesús o Cristo, que significa el ungido, Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, porque era Dios. ¿Me está entendiendo? Se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de nosotros. Por medio de Él ustedes creen en Dios. ¿Por qué hay gente que no cree en Dios? Porque es que uno cree en Dios es a través de Jesús. Amén. Solo a través de Jesús se cree en Dios. Por eso cuando no se cree en Jesús se puede creer en muchas cosas. Se puede creer en Dios, pero también en otras cosas. Pero cuando creo en Jesús, Jesús me lleva a Dios. Acuerde lo que dijo Jesús: yo soy el camino al Padre. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces dijo Pedro, por medio de Él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas ¿en quién? En Dios. Diga conmigo, mi fe y mi esperanza está puesta en Él. Amén. No en el dinero que tengo, no en el dinero que me deben, no en el tratamiento del médico, no en que mi marido cambie, no en que la mujer sea transformada, no en que tu papá sea diferente, sino en qué? En Dios. ¿Cuántos tienen la esperanza en Dios? Entonces me llama la atención que Pedro habla de ser santos. Diga conmigo, ser santos. Vamos a ver qué es esa santidad. Santidad es una cualidad de santo. ¿Y qué es santo? Santo viene de una palabra hebrea que traducida literalmente significa apartado, separado. Diga conmigo, así conmigo, apartado, separado. La palabra santo en español suena como demasiado religiosa. Suena como demasiado, como para un ángel. ¿Correcto? Pero la palabra que se usa en hebreo significa literalmente apartado, separado. Diga conmigo, apartado, separado. Entonces es apartarme de la vida que sé que es de pecado y empezar a caminar con la vida en Cristo. Amén. Para ser santos debemos ceñir nuestros lomos. Esto es lo que te expliqué ahorita y quiero hacer énfasis otra vez. Ceñir nuestros lomos de inteligencia. En la nueva versión decía, disponerse a actuar con inteligencia. Diga conmigo, yo soy inteligente. A diferencia de un perro, a diferencia de otro animal, usted es más inteligente. Dígale que está a tu lado, oye, usted es inteligente. Diga conmigo, soy inteligente. Así tu papá te haya dicho bruto. Así cuando hayas perdido un examen te hayan dicho bruto. Diga conmigo, soy inteligente. Amén. ¿Aló? ¿Cuántos inteligentes hay aquí? No todo el mundo es inteligente para lo mismo. Hay gente que es súper inteligente para batir una bola y se vuelven futbolistas profesionales y ganan más plata que un abogado. ¿Aló? Pero la inteligencia mía no me da para patear una bola. ¿Cuántos aquí tienen inteligencia para otras cosas diferentes a patear bola? Hay gente que tiene una inteligencia, una capacidad para poder hacer comida rica. Y usted se copia y no le queda igual. ¿Estamos o no estamos? Entonces usted es inteligente para eso. Mira, Dios nos dice que seamos inteligentes. Que seamos inteligentes, ¿por qué? Porque el dejar el pecado es una cuestión de decisión. Resulta que la gente piensa y dice, yo he escuchado mucha gente que dice, cuando yo cambie, es que tengo muchas cosas que cambiar.
Cuando yo cambie, busco a Dios. No, es que primero hay que buscarlo a Él. Y cuando yo busco a Él, empiezo a recibir a ese Jesús en mi corazón, que además de mi inteligencia me da una sabiduría adicional que me lleva a discernir que esto no debo estar haciéndolo yo. Amén. ¿Aló? Amén. Y empiezo de una manera propia, porque es que en las iglesias religiosas te van a decir hasta qué es lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Y te ponen hasta cosas de más. Te añaden. Te dicen, no, esa ropa no me gusta, tienes que vestirte así. Cuidado, te vas a pintar. Y empieza a añadir cosas de más que no están en la Biblia. Entonces es Dios quien te va a colocar en tu corazón esas cosas que tú inteligentemente tienes que decirle no. Diga conmigo, no. Oye, si usted es dado al trago, usted tiene que actuar diferente a una persona que no es dada al trago. Yo no soy dado al trago. Es decir, en mi vida me emborraché 3 veces en mi adolescencia. Paré de contar. No era cristiano y dejé de tomar sin ser cristiano. No por ser cristiano dejé de tomar, sino dije, no, esto da a mí, yo no sé si, pero esos guayabos eran horribles. Entonces yo dije, no, yo no vuelvo a tomar eso. Y no volví a tomar. Después llegué a Cristo. Entonces no cambié por eso. Pero yo no soy dado al vino, no soy dado, y sí me puedo tomar una cerveza, sí me puedo tomar un trago, pero hasta ahí, si me pasan 2, no me pasan 3. Pero el que sí es dado al trago, hombre, ¿qué hace andando con amigos borrachones? Hay que ser inteligente, diga conmigo, hay que ser inteligente. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor en esta carta? ¿Sí? Hay que ser inteligente. Oye, si a usted se le mueve el piso cada vez que ve un trapero con falda, y usted está casado, ¿qué hace andando con esas amigas traperos con las faldas? ¿Aló? En cualquier momento te insinúa algo y te vas de cabeza. Entonces hay que ser inteligente. Dígale a alguien, hay que ser inteligente. Entonces mira que esto del pecado es una cuestión de inteligencia. Me la está poniendo fácil el Señor. No es una cuestión de, oye, que es muy difícil. Es una cuestión de ser inteligente. Mira lo que le pasó a José. José era un muchacho. Se lo llevaron como esclavo a Egipto. José era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Abraham. Por lo tanto, José era nieto de Abraham, del padre de la fe. Terminó en Egipto como esclavo, trabajando, como era muy bueno trabajando, entonces terminó trabajando, administrando una hacienda de un señor importante en Egipto llamado Potifar. Y dice que la mujer empezó a gustarle al muchacho, porque el muchacho era bien parecido, y lo acosaba, ¿sí? Le insinuaba, hasta el día que la mujer se le subieron las hormonas, y dice que le cogió la túnica y se la jaló, y el hombre quedó. No se puede decir en boxer porque no creo que existieran boxer en esa época, ¿sí? ¿Qué hizo él? Pues lo que una persona inteligente hace. Si me quedo, pierdo el año. ¿Qué hizo? Corrió. Diga conmigo, como fue inteligente, corrió. Y se salió de la casa. Porque hay momentos hay que ser, ¿qué? Inteligente. Diga conmigo, inteligente. Todo lo que tiene que ver con el pecado no es difícil si usted le mete un poco de inteligencia. Mira, si usted tiene su mujer, sea inteligente. Hay gente que dice, yo soy inteligente, yo no me dejo pillar. No, sea inteligente. Mira, si es un proceso tener una, imagínese 2. Si no alcanza la plata con una, y usted quiere tener 2 y hasta 3, y por tener 2 y 3 andan aquí. ¿Aló? Deben esta vida y la otra. Entonces son cosas de inteligencia, me está diciendo Pedro. Pedro aprendió que era una cuestión de inteligencia. Entonces, también debemos disponernos, y diga conmigo, disponernos. Mira que la palabra clave ahí en el texto era disponernos. ¿Y qué es disponernos? Es colocar o poner en orden algo. Dígale que está a tu lado, tú no te has dispuesto. Hay gente que no se dispone a venir a la iglesia. ¿Por qué no se dispone a venir a la iglesia?
porque no le ha puesto orden a ciertas cosas. Por ejemplo, hay una persona que se la tengo montada, no sé, Dios me la puso entre ceja y ceja, y un muchacho que a toda hora lo estoy invitando, ¿sí? Lo estoy invitando. Ha venido solamente 2 veces, pero siempre le sale una excusa para no venir, no excusa inventada, ¿eh? No, imagínate que no pude cerrar porque la excusa del jueves fue la siguiente, ¿eh? Vendí un congelador, la señora se me plantó ahí, no llegaba el transporte, la señora llegó a las 8 de la noche y la venta fue a las 6 de la tarde, antes de 6. Entonces no le pongo orden, diga conmigo, orden. ¿Cómo es ponerle orden a las cosas? Es decir, yo cierro a esta hora, pase lo que pase. ¿Eh? Si hubiera sido yo, le digo, señora, que Dios me la bendiga. ¿Eh? Guarde la factura. ¿Eh? Pero me tengo que ir. Pero hay gente que no le pone ¿qué? Orden, porque no tiene disposición. Mira la palabra que utiliza Pedro, disposición. Hay que diga, tengo que disponerme. Y disponerme en el diccionario significa poner orden. ¿Aló? Poner orden. A la hora de venir a la iglesia uno tiene una hora, ¿cierto? Entonces uno tiene que poner orden. Entonces el domingo sabe usted que se tiene que levantar a una hora, ¿sí? Y ordena para saber a qué horas va a llegar. Porque si no pone orden a eso, entonces usted no se dispuso. ¿Y qué pasó? Yo quería ir al servicio. Mire, ya son las 9 y no he salido de la casa. Le ha pasado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se ha dispuesto. ¿Y qué es disponerse? Poner orden. Entonces, esto es sencillo. Pedro me dice 2 cosas. Mire, ustedes tienen que ser inteligentes. Y cuando sean inteligentes van a huir del pecado. Pero además de inteligencia, tienen que disponerse. Y disponerse es poner orden en su vida. Es poner prioridades. Es saber qué es más importante que la otra cosa. Amén. Mira, disponerse ¿a qué? A leer la Biblia. Oye, así como te dispones y ya el cuerpo automático, es tan automático, porque ya lo has hecho una y otra vez, ¿sí? Tú coges el celular y enseguida vas para redes sociales. Es una cosa automática, ¿sí? Pero hay que disponerse, hay que poner un orden, donde en cierto momento, oye, voy a leer 5 minutos una palabra y la voy a meditar. Hay que disponerme ¿a qué? A hacer un devocional. ¿Qué es un devocional? Es una lectura de una palabra con una oración que no es una oración de alguien más, sino es mi oración. Es lo que a mí se me ocurrió decirle al Señor en ese momento. Eso es oración. Deje de repetir la oración de otro. La única oración que se repite es la oración de fe. Y aquí hacemos la oración de fe cada vez que usted viene al servicio. Y si usted nota, siempre usamos palabras diferentes. Yo no me sé una oración de fe de memoria, es lo que se me viene en el momento. Pero terminamos haciendo la oración de fe, que es que Jesús perdone nuestros pecados. Amén. Entonces ahí encontramos que el caminar con el Señor no es tan complicado. El problema es que no soy inteligente ¿por qué? Porque no me he dispuesto. Diga conmigo, no soy inteligente porque no me he dispuesto. Hay gente que se dispuso a estudiar matemáticas y la materia que le daba duro terminó gustándole. Porque se dispuso. Amén. Hay gente que no le gustaba el deporte, se dispuso y terminó gustándole el deporte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, a mí no me gustaba el fútbol, el básquetbol, ¿eh? Pero yo era malo para el fútbol. Entonces, el profesor que más rabia le tenía era el de educación física. ¿Por qué? Porque fue la única materia que perdí en el bachillerato. En el primer periodo, en el primer año que estudié en ese colegio. Yo decía, ¿y por qué? Resulta que ese colegio tenía un énfasis en sacar atletas, deportistas en todos los sentidos, en el voleibol, en el básquet, en el fútbol, en el atletismo. Pero yo ni para lo uno ni para lo otro. Entonces mi papá, que sí era atleta y usted lo ve todavía sin barriga a la edad que tiene, y todavía se le notan cuadritos,
A mí se me derritió hace rato. Se puso a entrenar conmigo. ¿Sí? Me puso a llevarme al parque. Yo en mi niñez, a llevarme al parque. Y me puse a jugar ya por mi cuenta básquet. Terminé siendo un buen basquetbolista, siendo bajito, siendo chiquitico. Yo era más chiquito. Yo crecí casi 10 centímetros. Imagínate, yo apenas ¿cuánto me diría si soy bajito? Por jugar básquet. Logré tocar el aro, que es una cosa para mi estatura. ¡Wow! ¿Pero por qué? Porque me dispuse. Diga conmigo, me dispuse. Yo te pregunto, ¿será que te has dispuesto realmente con Dios? ¿Será que realmente te has dispuesto para hacer las cosas con Dios? En ese momento serás tan inteligente que podrás persuadir aquellas cosas que te impidan buscar al Señor. Amén. Entonces me está hablando Pedro de qué, de vivir santo como es el Señor. Pero para vivir en la santidad del Señor me toca disponerme, que es ordenar ciertas cosas. Diga conmigo, ordenar ciertas cosas. Alguien que diga ordenar ciertas cosas. Y ser inteligente en medio de eso. Mientras no coloquemos en orden nuestra vida, no podemos disponernos para Dios. Alguien que diga ay, ay, ay. Mientras no, mira, lo voy a leer otra vez. Mientras no coloquemos en orden nuestra vida, no podemos disponernos para Dios. Es un orden. Amén. Él quiere que seamos santos, es decir, apartados y separados según lo que dice el hebreo para Él. Diga conmigo, apartados y separados. Pero si no coloco en orden ciertas situaciones, no estoy apartado para Él. Nadie puede decir, yo estoy apartado para Él y no me congrego. Yo estoy apartado para Él y no oras. Yo estoy apartado para Él y jamás lee la Biblia. Los únicos textos bíblicos que los lees ahí. Estoy santo o separado para Dios cuando ordeno ciertas cosas en mi vida. Vamos a poner ejemplo, congregarme. ¿Usted no sabe la cantidad de cosas que hay que ordenar para empezar a congregarse? Porque es que usted hacía otra cosa los domingos. Caso particular mío. Yo empiezo a asistir a una iglesia, a centro bíblico, los miércoles. Allá eran miércoles y domingo. Y alguien me preguntará, pastor, ¿por qué los miércoles? Porque nosotros éramos adolescentes con mi hermana y para remate cachacos. Domingo era playa o piscina. Usted sabe, yo vivía desde los 9 años, empecé a vivir en Cartagena. O sea, mi vida es aquí y la parte donde más he vivido es aquí en Barranquilla. Pero para mí lo que era piscina, lo que era playa, era una cosa. Todos, mira, sin excepción, todos los domingos, si no había plata, había una piscina cerca, que era la de Confamiliar. Si había un poquito más, Santa Marta o Cartagena, pero esa era nuestra vida. Y no te estoy mintiendo, 56 domingos tiene el año, 56 veces fines de semana estábamos en el agua. De pronto no era su gusto, pero era nuestro. Entonces yo empiezo a ir los miércoles porque ¿cómo voy a encajar yo un domingo? ¿Quién va a querer ir un domingo? Yo creo que fui alrededor de 8 meses, un miércoles, al servicio. Cuando yo empiezo a tener la necesidad ¿de qué? De ordenar, diga conmigo, ordenar, de disponerme para ir un domingo. Entonces, adivina qué pasó. Allá había servicio a las 7. De 7 a 9 íbamos con el vestido baño debajo. Yo recuerdo eso. Íbamos en bermuda. ¿Para qué? Nos subíamos en el carro y para piscina. Por eso es que uno sabe nadar. ¿Cómo no voy a saber nadar? Entonces, Dios me hablaba de ordenar, disponerme. Y me fui disponiendo y después dije, esto no tiene sentido. ¿De qué? Dios es primero. ¿Alguien me está entendiendo? Sí. Y sí, seguimos yendo, pero no con esa frecuencia arrayúa, de ir a nadar un domingo, de estar ya sea un río,
pocas veces un río, otras la playa, otras la piscina. Entonces la pregunta que te hago es, ¿qué hacías tú un domingo? Todos tenemos una función el domingo. Algunos dormir hasta tarde, pero hay que ordenar. Yo a mis hijos les digo, el único día que tienen para dormir hasta tarde es el sábado. Gloria a Dios que ya salieron. Pero mientras tanto hay que disponernos. Disponer es ordenar. Ordenar que la iglesia primero. Diga conmigo, la iglesia primero. Por ejemplo, Maximiliano está en fútbol. Y yo corro para llevarlo a fútbol. Me fascina porque a diferencia mía juega. Eso lo sacó de la mamá, no mía. Juega el niño. Y está desarrollando su habilidad. ¿Sí? Pero hubo un campeonato, fin de semana. No podemos ir, profe. Porque hay un orden. Diga conmigo, un orden. ¿Sí? Hay una cosa primero. Y el día que nos pongan un partido el domingo en la mañana, hay que ordenar. ¿Qué es primero? La iglesia. Dios. Hemos corrido con la bendición de Dios que todos los partidos son el sábado o el domingo en la tarde. Pero diga conmigo, tiene que haber una disposición. Entonces cuando Pedro me habla de disposición, no me habla de algo tan difícil. Porque yo tengo que empezar a disponerme porque soy inteligente y a empezar a coger prioridades. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Si Dios es lo más importante en mi vida, Dios hará que lo demás gire en torno a Él. Y si lo demás gira en torno a Él, será de bendición. Amén. Bendición en el trabajo. Bendición en cada cosa que hagas. Tu familia tiene que girar en torno a Él. Entonces, ya hablamos de congregarnos, de devocional. ¿Sí? Para eso hay que ser inteligentes, hay que ordenarnos, es decir, disponernos, dejar de ir a ciertos lugares. También lo hablamos en el desarrollo de, si esos lugares te van a llevar a pecar. ¿Aló? Entonces, ¿qué hacemos en esos lugares? Si en esos lugares vas a terminar consumiendo marihuana, ¿para qué vas a ese lugar? Y esos lugares tienen que ver también con personas. Deja de ir a ciertos lugares, sigamos. Hay que ser inteligente. Deja de hacer ciertas cosas. Hay ciertas cosas que sabes que no son de Dios. Tú lo sabes por qué. No te lo vamos a enumerar, no. En el corazón Dios te habla y te confronta. ¿Amén o no amén? Porque el religioso te vive diciendo, ay, esa falda está muy corta. ¿Sí han escuchado eso en la religiosidad? Pero cuando tú caminas con Dios, no es necesario que te diga, Dios te dirá a ti si está corta o no está corta. No te lo tiene que decir el hermano de al lado. ¿Amén o no amén? Dios te dirá si está bien. O sea, tu relación, tú sabes si está bien o no está bien lo que estás haciendo. Diga conmigo, somos santos porque Él es santo. Su sangre me hace santo. Vamos a ilustrar la santidad a través de la historia de Sansón. ¿Alguien ha escuchado Sansón? Sansón es el superhéroe de la Biblia. Sansón fue el hombre fuerte en la Biblia. Sansón es el que tenía una fuerza descomunal y se enfrentaba a un ejército completo y le ganaba. Dice que venía sobre él los superpoderes, pero en realidad no dice que venía superpoderes sobre él, sino que venía el Espíritu Santo, y en el momento en que el Espíritu Santo lo tomaba, dice que tenía tanto poder que podía enfrentar a leones y los mataba. Dice que los descuartizaba como si fuera o sea, cualquier cosa, ¿sí? Dice que se enfrentó a un león, lo descuartizó con sus manos, como si nada. ¿Por qué? Porque venía el poder del Espíritu Santo sobre él. Pero había una razón por la cual él tenía el Espíritu Santo. Y la razón era porque él estaba apartado. Diga conmigo, apartado, consagrado. Ojo, cuando la Biblia habla de santidad, santidad dijimos que literalmente es apartarse, separarse para Dios. Entonces tiene que haber una consagración. Tiene que haber algo que es, yo soy de Dios. Yo soy del Señor, y cuando estoy consagrado, entonces tengo que hacer ciertas cosas que Él me pide, ¿sí? Ciertas cosas como congregarme, ciertas cosas como orar, ciertas cosas como leer la palabra, porque ¿cómo voy a creer en Él si no leo la palabra? ¿Cómo puedo sostenerme en mi fe si no oro? ¿Cómo puedo aumentar mi fe si no me congrego? Si la fe viene por el oír la palabra del Señor. Hay gente que dice, pero si yo leo la Biblia no tengo que ir a escuchar. Es que la fe viene por el oír. Amén. ¿Sabe? A mí me gusta escucharme
No porque sea yo, sino porque yo también escucho el mensaje para llenarme de fe. Muchas cosas que yo digo acá, ni siquiera las tengo preparadas. Y cuando yo las escucho en el video, yo digo, wow, mira eso que dijo Dios. Porque sé que es de Dios porque yo no lo tenía. Digo, mira ese rema de Dios, o mira esa enseñanza de Dios. O sea, yo también me lleno de fe. Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Quiero que leamos en Jueces capítulo 13 la historia de Sansón, que nos va a ilustrar lo que es estar separado y qué pasa cuando yo soy separado para Dios, apartado para Dios y me dejo, ¿sí? O más bien dejo de estar separado, dejo de estar apartado para Dios. ¿Qué pasa en la vida del creyente? Pierdo los superpoderes. Y los superpoderes del creyente es la presencia del Espíritu Santo. Por eso dice Hechos 1:8, que recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice Jueces capítulo 13, una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Diga conmigo, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. A ver, no los escucho. ¿Hicieron lo malo ante los ojos de Dios? Es que ante los ojos de la gente ya hay cosas que no son malas. Hablemos de aborto. No, eso para la feminista eso no es malo. Es que hay que respetar la decisión. ¿Y quién respeta la vida de ese bebé? Hay que respetar la decisión de esa persona, porque es la vida de la persona. Pero ¿por qué no respetamos la vida del bebé? Que bíblicamente está concebido desde el momento. Job habló del embrión desde que era un embrión en la palabra del Señor. Jeremías dice que desde el vientre de mi madre me conoció el Señor y me escogió. Entonces hablamos de cosas que para la sociedad no es mala, pero dice que Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Sacar la enseñanza de Cristo de las iglesias, de los colegios. No, a la gente no le parece ya malo. Mira la letra de los reggaetones hoy, y no de todos. Entonces, ¿cómo un adolescente no va a atender a eso? Pero eso es cool. ¿Estamos o no estamos? Entonces, por eso Él los entregó en manos de los filisteos. Ojo lo que está diciendo Dios. Hicieron lo malo ante mis ojos y los entregué en la mano de los filisteos durante 40 años. Los filisteos vivían en la franja de Gaza. Los filisteos eran propietarios de la franja de Gaza. Israel estaba donde estaba Israel hoy. Y dice que había un conflicto entre ellos y como hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, Dios los entregó a los filisteos. Y los filisteos gobernaron por 40 años sobre Israel. Hacían lo que ellos querían con Israel. Cierto hombre de Sora llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. El ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fermentada. Y tampoco comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza. Esto se llama en la Biblia un voto nazareo. Era un voto en el Antiguo Testamento que significaba apartarse literalmente para Dios, estar al lado de Dios, y para ello no podía tomar nada fermentado, y para ello no podía cortarse el cabello. Eran instrucciones claras del voto nazareo. Y le dice, no pasará navaja sobre tu cabeza, porque el niño va a ser nazareo. Ojo, no Nazaret. Nazaret fue la región donde estaba Jesús cuando nació. Nazaret es diferente a voto nazareo. Consagrado a Dios desde antes de nacer. Diga conmigo, desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Y hay gente que dice que antes de nacer todavía no hay vida. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Entonces encontramos con que 40 años duró el pueblo de Israel en manos de los filisteos, en manos del poder filisteo, porque hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Pero después de un tiempo,
había un señor llamado Manoa que ya tenía cierta edad, que su esposa era estéril, y Dios le promete un hijo, y nace un hijo al cual le colocan Sansón. Pero Sansón va a tener ese voto nazareo de estar apartado. ¿Alguien quiere ser santo? Ser santo es apartado. Pero como nosotros estamos en el tiempo de la gracia, no en el tiempo del Antiguo Testamento que se llama la ley, no vamos a tener el voto nazareo. Amén. Así que si usted tiene el pelo largo no va a tener más fuerza. Lo puede tener largo o lo puede tener corto. ¿Aló? Porque el tenerlo largo o corto ya es decisión suya. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Amén o no amén? No es que el pelo largo en los hombres no es de Dios. ¿Dónde lo dice? Jesús lo tenía largo. Pero la moda hoy es corto. Entonces si la moda es corta y quiere estar en la moda, pues corto. Entonces encontramos que aparece este hombre que va a tener el Espíritu Santo, tiene que vivir de cierta manera. Diga conmigo, de cierta manera. Jueces capítulo 14. Así que Sansón descendió a Timnat junto con su padre y su madre. Ya había crecido. De repente, al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Diga conmigo, un leoncillo le salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Pero no le contó nada a su papá ni a su mamá lo que había hecho. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. ¿Quién vino sobre Sansón? Con poder, y este descendió a escalón y derrotó a 30 de sus hombres. Les quitó sus pertenencias y les dio su ropa a los que habían resuelto la adivinanza. Luego enfurecido, regresó a la casa de su padre. Diga conmigo, vino el Espíritu Santo y fue y despedazó a 30 hombres. Pero 30 hombres filisteos. ¿Por qué? No porque quiso, sino porque los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel. Los filisteos ahí en Gaza eran los enemigos. Y Dios había hecho un plan, y el plan era que él se enamorara de una mujer filistea para que estuviera en tierra filistea y poder atacar a los filisteos. Y estando con la mujer filistea, con la que él le gustaba, que estaba pidiendo la mano, hizo un trato de que si eran capaces de hacer de contestar la adivinanza, él les iba a dar 30 mudas de ropa. Pero si no adivinaban, ellos tenían que darle 30 mudas de ropa a Sansón. Entonces pasó algo. La gente no fue capaz de contestar la adivinanza. Entonces él viene y derrota a 30 hombres filisteos para poder cumplir con la gente no podía cumplir la adivinanza, pero la mujer le dijo, ¿me dices cuál es la respuesta a la adivinanza? O si no, no sigo contigo. Y él le revela el secreto, va y se lo cuenta a los filisteos, y los filisteos vienen y ganan la apuesta. Entonces, como ganan la apuesta, le toca a Sansón ir a buscar las 30 mudas de ropa, y va y encuentra 30 soldados filisteos, los descuartiza, y les pide ropa antes de descuartizarlo, le da la ropa, los descuartiza, y le lleva la ropa de los descuartizados a esta gente. Jueces capítulo 15. Cuando se acercaba a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. Alguien diga, los filisteos daban gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor, ¿quién vino sobre Sansón? Vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemadas. Resulta que la mujer lo amarró, porque ahora le gustaba era Dalila, y Dalila también era filistea, y lo amarró para que los soldados filisteos lo pudieran capturar. Ella le dijo, bueno, ¿cómo te puedo yo atar? De tal manera que puedas quedar, porque tú tienes mucha fuerza. No, si me pones unas cuerdas de tal árbol, inmediatamente mi fuerza pasa. Pero era mentira. Entonces ella lo ató, y cuando gritó vinieron los soldados, y los soldados dieron un grito de victoria, pero cuando cayeron los soldados ellos
Vino el Espíritu del Señor sobre ellos y les ganó a todos. Pasó por segunda vez, pasó por tercera vez, donde Dalila lo amarró, ¿sí? Después él le dijo que si le amarraban el cabello, pero es mentira, ¿sí? Dice que con todo y el telar lo levantó, ¿sí? Y le ganaba a los soldados. Pero dice que la mujer Dalila lo afligió tanto que él terminó diciéndole: mi secreto está en mi cabello, porque yo tengo el voto nazareo, yo estoy apartado para Dios. Pero eso se lo dice en un momento de que esta mujer todos los días le preguntaba, a cada momento lo afligía, lo arrinconaba, le decía y lo redujo a nada, y en ese momento él soltó. Entonces vinieron y cuando él estaba dormido le cortaron el cabello. Cuando le cortan el cabello a Sansón, viene y él pierde la fuerza, lo cogen prisionero y le sacan los ojos. Se lo llevan para la cárcel y lo ponen a moler, esos molinos gigantes, ¿sí? Y él ya sin esa fuerza descomunal moviendo el molino. Arrepentido, ¿por qué? Porque él sabía que la presencia del Espíritu no había llegado sobre él, porque él, que debería estar apartado para Dios, empezó a hacer cosas que no son de Dios. Diga conmigo, cosas que no son de Dios. Vemos claramente en el texto anterior a lo que acabo de mencionar, que fue a la ciudad filistea a acostarse con una prostituta. Oye, el apartado para Dios terminó acostándose con una prostituta. No se le fue el poder de Dios en el momento, pero se le iba a ir, porque la gente cree que si peca no se va a ir la presencia de Dios, no se va a ir el poder de Dios, no se va a ir la bendición. No se va inmediatamente, pero termina yéndose, Dice que inmediatamente el ejército rodeó y cerró la ciudad. Dijeron: allá entró donde la prostituta Sansón, aquí lo vamos a agarrar. Pero Sansón dijo: yo no me voy a ir en la madrugada, porque esta gente piensa que yo voy en la madrugada. A la medianoche se levantó y vino y levantó las puertas de una ciudad. O sea, las ciudades antiguas tenían unas puertas de un tamaño descomunal. Dice que con todo y bases y cerrojos la levantó, se las puso en los hombros, subió a la montaña y allí la dejó y se fue para su casa. Y él diría: no se me fue el poder de Dios por no estar apartado de Dios. ¿Sabes? Ese es el gran poder, el gran problema de la gente, que creen que porque hay una bendición y estás caminando en la bendición, Dios no se va a ir. La bendición llegó porque en un momento estuviste apartado para Él, pero esa bendición se puede acabar por estar dejando de estar al lado del Señor. Amén. Dile que está cerca: cuidado. Pero mira que Sansón no perdió la fuerza. No. ¿Y cuál era el que estaba sin ojos? ¿Realmente por qué estaba sin ojos? ¿Porque lo afligió Dalila? Porque sencillamente empezó a pecar, y el pecado te separa de Dios. Tú que deberías estar separado del pecado, terminas separado de Dios. Amén. Entonces él allí en la cárcel dice que era el hazmerreír de los filisteos, porque él había matado muchísima gente filistea. Un día, una de las hazañas fue que con una quijada de burro mató a 1000 soldados. 1000 soldados filisteos. ¿Sí? Cogió la quijada y a punta de quijada hizo un montón. Dice que los amontonó. Tú para allá y tú para acá. Pero esa fuerza que le daba la presencia de Dios, un día se fue. Diga conmigo: un día se fue. Con la presencia de Dios no se juega. Tú empiezas a caminar con Dios y empiezas a ver las bendiciones. Las bendiciones no se van al día siguiente de tú estar alejándote de Dios, pero termina yéndose. Pero allí en ese lugar, imagínate, sin ojos, sin fuerza, allí en ese lugar empezó a hablar con el Señor, tal vez a arrepentirse de las cosas que había hecho, de entender que él había nacido para estar apartado para Dios, para caminar con Dios. Y mira que le está hablando a un hombre que no era un sacerdote, porque hay gente que cree que no, los que deben estar apartados para Dios son el pastor. Él no era pastor, él no era sacerdote. Él había
La función de él era liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Era un soldado, era un hombre con fuerza. Pero sabe, el Espíritu Santo volvió, dice que el cabello le volvió a crecer. Eso significa que empezó a tener una relación nuevamente con Dios. Mientras salía a moler, mientras que empujaba con sus cadenas, sin ojo, empezaba a mover, empezaba a orar, empezaba a clamar, empezaba a buscar nuevamente al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Amén. Dice que la presencia volvió. Y un día dice que había una fiesta en el templo con su dios, el dios de los filisteos era Dagón. Y dice que habían reunido 3,000 funcionarios, de los más altos funcionarios de todos los filisteos, incluyendo la cúpula militar. Estaban ahí en una reunión, en una fiesta, en un bacanal. Y dice que llamaron a alguien que le dijo, vaya y traigan de la cárcel al ciego, a Sansón, para que nos divierta. Le iban a poner de payaso, me imagino que lo tocaba. Ay, la palabra dice que lo tocaba. Adivina quién soy. Le metían una patada, a ver, adivina quién soy. Y el ciego. Pero dice que cuando la persona lo trajo, él le dijo, mira, colócame cerca a las columnas principales, que son más gruesas, para poder ubicarme y para no caerme. La persona que lo llevaba pues no cayó en cuenta en que era un plan de Sansón. Y lo dejó ahí. Él tocó las columnas, eran las columnas más grandes, pues él sabía dónde quedaban esas columnas. ¿Sí? Y dice que hizo una oración a Dios. Dios, aquí moriremos todos, pero que se haga justicia. Hoy morirán todos estos enemigos de Israel y habrá paz en Israel. Y dice que cogió las columnas, las separó y se cayó el templo y mató 3,000 personas dentro de los funcionarios públicos más altos, los cúpula militar más alta. Y tuvo Israel por 20 años paz. Y cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 11, encontramos a Sansón como héroes de la fe. Gente que supo que el apartarse de Dios trae sus consecuencias, pero el estar caminando con el Señor trae poder, trae bendición. Y yo creo que tú y yo necesitamos bendición. Amén. Es ser santos para Dios, que es estar apartados para Él.